Voy a usar este micrófono. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí. Qué dicha, qué dicha. Ya vi que estaban vivos todos, ahora que don Álvaro nos dijo a todos que habláramos y que dijéramos buenas noches, o cómo estábamos. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford, yo soy el pastor de Viña Oeste y hoy me toca a mí compartir con ustedes la charla y espero que sea de gran impacto como lo ha sido para mí prepararla. Quería empezar con una pregunta hoy, muy sencilla. No sé si a alguno de ustedes alguna vez les ha pasado que alguien les da, no sé, les haya dado mala dirección de algún lugar y le digan, bueno, llegues a tal lugar y uno agarra, ¿verdad? Y sale como una hora antes, ¿verdad? Y llega y cuando se da cuenta está perdidísimo uno y uno va con tiempo, ¿verdad? Y uno dice, es a las 8 y son las, no sé, las 8:30 y uno no ha llegado y uno no encuentra dónde es. ¿Les ha pasado alguna vez? O que está llena de presas o algo. Bueno, a mí me pasó el otro día que iba para Viña Palmares, para una reunión de pastores. Y yo he ido a Viña Palmares 800 veces, ¿verdad? Digo, no crean que haya ido a Palmares la primera vez que voy, ¿verdad? Es un lugar al que yo normalmente voy, ¿verdad? Pero ese día me levanté, era a las 9 de la reunión, y a las 7:50, yo aquí en La Guásima, ¿verdad? Montándome en el carro, ¿verdad? Acuérdense que aquí a Palmares duran como 45 minutos, ¿verdad? 7:50 y yo así ya saliendo de la casa, ¿verdad? Pongo el Waze, ¿verdad? Pongo aquí las cosas en mi carro, me monto y ¡ñan! ¿verdad? Y cuando me doy cuenta ya me monto en la 27, ¿verdad? No me pregunten por qué, ¿verdad? Pero me metí en la 27 y con el Waze prendido, ¿verdad? Claro, con el Waze prendido y ahí voy, ¿verdad? Y iba yo solo, casi siempre voy con Fito, con Melania, pero ese día me tocaba ir solo. Entonces yo soy súper despistado, para los que no me conocen. Yo voy ahí con el Waze y ahí cantando y quién sabe haciendo qué, ¿verdad? Ya ni me acuerdo. Cuando me doy cuenta, se me empieza a hacer como largo el viaje. Y yo, qué raro, ¿verdad? Y presas y presas y presas. Y vuelvo a ver yo el Waze y nada más se veía la línea morada así como de lado a lado, ¿verdad? Entonces yo iba bien, ¿verdad? Siguiendo el Waze. Y veo la línea morada ahí y me decía que llegaba a las 9:45. Y yo, pero qué raro si salía a las 7:50, ¿verdad? Qué cosa más extraña. Yo, quién sabe qué accidente pasó aquí. Y habían presas, ¿verdad? Entonces, bueno, de ahí. Entonces, quitaba la mirada al Waze porque ya estaba en la pista ahí, ¿verdad? Y ¿a dónde se va a ir uno para otro lado? Ahí en la 27, ¿verdad? Y solo se veía la línea recta. El pequeño detalle que no me había dado cuenta es que la línea iba para allá y después de vuelta en el Waze y yo no me di cuenta. Entonces voy yo ahí, ¿verdad? Y le doy, paso todas las calles arregladas y todo. Y voy llegando casi a Rotina y yo, pero qué raro. Todavía me seguía saliendo que a las 9:40 y resto. Y yo, pero mano, puede ser. Y entonces llamo por teléfono a Fito. Y yo, Fito, o sea, es que era que raro, voy aquí para Palmares. A Palmares se va por la 27. Y entonces me dice, así, ¿verdad? Yo le oigo la vocecilla y lo oigo del otro lado. Ya me lo imagino la cara, ¿verdad? Así. No diciendo, me hace, depende, me dice. Y yo, me hace, ¿por dónde vas? Me dice. Y yo, aquí casi llegando a Rotina. Y me hace, sí, no, es que, no, me hace, ¿por qué te metiste por ahí? Yo me vine según el Waze, ¿verdad? ¿verdad? Yo estaba ahí, ¿verdad? Y que no me deja mentir, ¿verdad? Y yo, ¿verdad que me equivoqué? ¿Verdad que no es por aquí? Me dice, no, bueno, sí se puede ir por ahí, pero probablemente seguro te está llevando por otro lado, ¿verdad? Bueno, ni les cuento. Y sí, me estaba llevando, me decía que me tenía que devolver y devolver, pero ya estaba por allá, en el otro lado, ¿verdad? Entonces, o me devolvía por completo y me iba a ir por la otra ruta, ¿verdad? O me iba ya por donde me estaba llevando el Waze, que no tienen idea. Subí montañas, bajé montañas, curvas para todo lado y llegué pues, 800 veces hasta que llegué a las 9:50 a la reunión de las 9 pastores. Y entonces, de ahí, perdido, bueno, un piropo, ¿verdad? Ahora, ¿yo sé usar el Waze? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero, bueno, ese día, las veces que lo volví a ver, yo veía la línea moradita nada más, ¿verdad?
y andaba sin sonido el teléfono. Entonces, aunque el güey me estaba diciendo, va, devuélvase, va para el otro lado, yo no me di cuenta. Pero por baboso uno, ¿verdad? No por el güey. El güey probablemente estaba los musiquitos, pero yo lo tenía apagado, ¿verdad? El sonido. Entonces, por venir distraído, ¿verdad? Entonces ya me doy cuenta de todo eso, ¿verdad? Y me doy cuenta de que perdí un montón de tiempo para el destino que iba, a donde iba. Y vienen que pensando en esto, de repente, mientras estaba haciendo la charla hoy, me puse a pensar lo fácil que es creer que uno está siguiendo algo que uno cree que de verdad está haciendo bien, ¿verdad? Y que uno de verdad está como así, segurísimo que está siguiendo a lo que es, ¿verdad? Y que esté equivocado. Y, o sea, vieran lo que me llegó eso haciendo esta charla. O sea, yo juraba, se los puedo rejurar, que yo vi el Waze varias veces y no, en ningún momento me percaté que decía que tenía que dar la vuelta. Pero fue porque yo me despisté o porque no quise detenerme un momento, ¿verdad? Como una persona civilizada, ¿verdad? Hacerle un zoom out, yo no sé, o lo que sea, ¿verdad? O usarlo bien. O sea, cualquier cosa que nosotros usamos mal, aunque sea algo que sirva para bien, si uno lo usa mal, puede terminar mal, ¿verdad? Entonces, bueno, como les estaba contando, de repente yo me doy cuenta de todo esto, ¿verdad? Y empiezo a pensar lo parecido que es esto con la vida espiritual. Porque la vida espiritual yo creo que es algo parecido. Tan es así que la Biblia misma nos dice que pueden haber personas malintencionadas o personas ignorantes que si nosotros no ponemos atención correctamente a lo que están diciendo o lo que nos están poniendo a seguir o a hacer, nos pueden llevar por una dirección equivocada o podemos terminar perdidos en la ruta que estábamos pensando que teníamos que ir. Ahora, ¿de quién fue culpa que yo no llegara a Palmares a tiempo? ¿Del Waze o mía? ¿Verdad que mía? Ok, es que vean qué importante esto, porque la mayoría de nosotros le echamos la culpa al guía, ok, y no a la persona que está poniéndole atención al guía. Entonces la culpa fue mía, porque el Waze me estaba diciendo por dónde ir, pero yo no lo estaba leyendo bien, o lo leí mal, o lo interpreté mal, o como sea. Además de que yo debería saber dónde estaba Palmares, ¿o no? Si ustedes dicen, vamos a ir a la playa, no sé qué, ustedes lo primero que hacen es buscar a dónde queda, ¿verdad? No se va a ir uno para el otro lado, ¿verdad? Entonces, era mi responsabilidad de decir, Ronald, ¿qué estás haciendo en la 27? ¿Verdad que sí? Ok, es que todo esto se los digo porque ahora van a ver que lo que vamos a hablar se las trae. Yo debería saber dónde está Palmares. Y si no sé, antes de salir debería haber preguntado, ¿a dónde es? Y hoy vamos a estar hablando de algo similar que nos puede pasar si nos dejamos de guiar por cualquier tipo de inspiración falsa, o doctrina falsa, o maestro falso, o profeta falso, o apóstol falso, o cualquier otra persona que creamos que nos está guiando hacia un lugar que no nos está llevando bien. Por eso la charla de hoy le puse el peligro de seguir inspiraciones engañosas y falsas doctrinas. Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que primero para que me empodere para lo que voy a hablar y para que me dé gracia para con ustedes, para que podamos entender lo que la palabra de Dios hoy nos va a hablar, que creo que es bastante serio. Espíritu Santo, Señor Jesús y Dios Padre, les pido que me empoderen hoy con el Espíritu Santo. Padre, yo invito a tu Espíritu para que abra el entendimiento de todos los que estamos aquí. Padre, te pido para que me des gracia para con la gente y para que abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para lo que hoy tienes para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hoy vamos a estar en 1 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 11. Así que vamos a leerlo. Esto es una carta que le escribe Pablo, el apóstol Pablo, el mismo que hemos venido hablando para atrás, que tuvo un encuentro con Cristo, que era un fariseo, que era un asesino de cristianos al principio y después se convierte al cristianismo. Y vean lo que dice. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa, no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Encarga y enseña estas cosas. Entonces esto es Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo y explicándole el problema y el cuidado de a quién le ponen la miradita para seguir y de quién está enseñando y de quién están aprendiendo y cómo lo está haciendo y de dónde se está inspirando, básicamente. Entonces hoy vamos a ver dos realidades nada más respecto a la importancia de que nosotros todos podamos entender el peligro de seguir cualquier tipo de inspiración engañosa o falsa doctrina, de manera de que esas doctrinas no sean fieles o no se apeguen a la palabra misma de Dios. La primera realidad que vamos a ver es que algunos podrían llegar a desviarse o incluso podrían llegar a abandonar la fe por seguirlas, ese tipo de enseñanzas. Y aquí vamos a leer 1 Timoteo 4:1 que dice: el Espíritu dice claramente que en estos últimos tiempos eso va a ocurrir. O sea, no es algo que es como de extrañarse, es algo que ya Pablo le está diciendo a Timoteo, que incluso algunos van a abandonar la fe para seguir inspiraciones engañosas, que van a seguir doctrinas incluso diabólicas, o sea, doctrinas o pensamientos o instrucciones que pueden ir en contra misma de la palabra de Dios o las enseñanzas de Jesucristo. Dice que tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. ¿Qué más claro que esto? ¿Complicado? Sí. ¿Duro de leer? Sí. Nos dice que van a haber personas que ya sea por inspiraciones engañosas o inspiraciones, llámese que no sean del Espíritu Santo o llámese inspiraciones que se les vino de una fuente que no sea divina, que no sea inspirada por Dios, incluso doctrinas que pueden ser ilusiones humanas o que vengan de prácticas humanas y de deseos humanos, van a poder ponernos en peligro a nosotros. Y por eso es muy importante tener clara la verdad. Aquí se nos enseña que estas personas que aquí llaman embusteros, ¿verdad? O en algunos casos podrían llamarlos hipócritas. Yo creo que no necesariamente siempre va a ser un embustero o un hipócrita. Pueden haber casos, me parece a mí, yo he visto o he escuchado casos
en donde hay personas que sin tener una mala intención pueden llegar a ser embusteros del evangelio, pueden llegar a proclamar una verdad, una falsa verdad que puede poner en peligro incluso una doctrina fundamental del evangelio de Jesucristo. Ahora, hay otra gran mayoría que sí son unos hipócritas y que sí son embusteros y que sí son malintencionados, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo se está enfocando tal vez en este caso, ¿verdad? De esas malintencionadas, esas personas que con malas intenciones están tratando de hacerlo. Pero igual de peligro puede haber en una persona que no sea malintencionada, que esté haciendo lo mismo, ¿verdad? Ahora, aquí es donde muchos de los que tal vez están escuchando esto que llevo diciendo hasta ahora deben de estar diciendo: oye, ya, y ahora sí, qué miedo. Porque ahí dice que van a haber embusteros y maléficos y diabólicos y no sé qué, y ya empieza uno a pensar que todo lo que uno oye ya ahora es del diablo, ¿verdad? Casi, ¿verdad? Pero no necesariamente. Vamos a ir viendo qué es lo que nos enseña. De hecho, algunos tal vez hasta estén ahora como el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defenderme, verdad? De estos malvados que predican la palabra. Pero la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que solo hay una verdad. Aunque no queramos entenderlo, aunque no queramos verlo, aunque digamos que es que creemos y que nos gusta alguna parte de la verdad y que algunas cosas de la Biblia nos gustan y que otras no, la palabra dice que solo hay una verdad. Y esa verdad está en la Biblia. La pregunta es, ¿cómo defendernos de esos embusteros? ¿O cómo hacemos? Y para todos los que nosotros creemos en Jesús, todos los que creo que la mayoría de los que están aquí creemos en Cristo, normalmente creemos que la Biblia es nuestra fuente de inspiración divina. La mayoría, yo creo que si son cristianos, yo les pregunto, a ver, ¿de dónde saca usted la verdad? La mayoría me van a contestar de la Biblia, ¿verdad? Ok, si somos cristianos y hemos puesto la fe en Cristo y creemos en la inspiración divina del Espíritu Santo y creemos que toda la palabra es inspirada por Dios, etcétera, etcétera, como dice la misma Biblia, ¿verdad? Tenemos la ventaja de que para nosotros existe un manual, ¿verdad? La Biblia, que nos va a permitir a nosotros poder comparar una verdad con una falsa verdad. Y vamos a poder decir, esto que está diciendo esta persona como que no calza con lo que dice la Biblia. Entonces tenemos la ventaja de que podemos comparar y darnos cuenta cuál es la verdad o quién es el que está diciendo la mentira. Nadie que esté inspirado por el Espíritu Santo en esta época va a proclamar ni va a predicar algo que vaya a contradecir lo que esté escrito en la palabra de Dios. Esa es la realidad. Nadie que esté inspirado por el Espíritu Santo va a hacer eso. Vean lo que dice en este versículo, nos decía: tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. O sea, tienen incluso, ojo, dice, esas personas usurpadoras de la verdad, sean consciente o inconscientemente, ¿verdad? Que no tienen necesariamente su conciencia clara. Pueden tener su conciencia encallecida, como tener callos en la conciencia. Entonces no le permite a uno como poder estar consciente del daño que estoy haciendo o el daño que estoy generando a la hora de estar haciendo lo que estoy haciendo. En este caso, predicando la palabra, ¿verdad? O simplemente las intenciones del corazón de esas personas no son buenas, sino más bien son perversas. Y por eso Pablo las llama incluso doctrinas diabólicas, ¿verdad? Pero ven lo que nos dice la primera carta del apóstol Juan, en primera de Juan 4:1. Dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba, a ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Entonces, ¿qué nos está diciendo la misma palabra de Dios?
Que no van a haber falsos profetas. No, sí, que sí van a haber falsos profetas. Y que sí van a haber falsos mentirosos de todo tipo. Pero nos están diciendo, no le crea a cualquier persona que pareciera estar inspirada solo porque parece estar inspirada. Sométanla y pónganla a prueba. O sea, está contradiciendo las doctrinas fundamentales que están en la Biblia, que ya puso Jesucristo. Están incumpliendo las bases fundamentales del cristianismo, están incumpliendo los evangelios, están incumpliendo las cartas de Pablo, están incumpliendo alguna parte de la Biblia. ¿Sí o no? Ok, eso es someter a prueba algo que alguien está diciendo que está siendo inspirado o que está enseñando doctrinalmente. En pocas palabras, van a haber personas que podrían aparentar estar inspiradas por el Espíritu Santo, pero que no lo están. ¿Ok? Eso sería parecido a como prender el Waze como yo, pensar que estar siguiendo al Waze, esa es como la santa palabra, ¿verdad? Para llegar a algún lugar y que no lo lleven al lugar que iba. Uno. ¿De quién es culpa? Del Waze. No, ¿verdad? Es culpa de la persona que está escuchando el mensaje, porque debería conocer qué es lo que se le está hablando y según lo que nos dice Juan, debería someter lo que se le está diciendo y compararlo con la palabra y decir, ah, mira, si es de Dios, amén. Y si no es de Dios, lo desecho. Y nos dice, por favor, eso va a pasar. Pero porfa, no crean todo lo que se les diga. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque han existido, y no solo han existido, seguirán existiendo y van a seguir existiendo toda la vida, montones de falsos profetas, maestros y diferentes personas que van a decir que están representando el Evangelio. Y por eso mismo es mejor que ustedes mismos estudien las Sagradas Escrituras, conozcan la Biblia, conozcan la verdad para poder identificar si lo que me están diciendo es verdad o no es verdad. Prácticamente eso es lo que nos está diciendo. Por dicha tenemos contra qué compararla, ¿verdad? Tenemos la Biblia, podemos decir, qué salvada. Tal vez yo no sea un fariseo que me sea la Biblia de memoria, pero puedo ir a buscar en la Biblia, como buscar en un diccionario, ¿verdad? Le ponen hay una palabra, no sé cuál, y busco a ver qué es lo que dice. Lo mismo en la Biblia. En la Biblia está mucha, si no toda, la revelación bueno, está toda la información necesaria para no perderse. O sea, y aquí quiero aclarar, todo lo que está en la Biblia es la verdad. Hay cosas que no están en la Biblia, pero todo lo que está en la Biblia es la verdad. Así que si usted le dicen algo y en la Biblia dice otra cosa, eso es un aviso de que usted le están enseñando algo que no es verdad. Entonces, quiero que todos repitamos por un momento, así como chiquitos, no importa. La Biblia es nuestro manual de la verdad. La Biblia es el manual de la verdad, nuestro manual de la verdad. Tengo que leer la Biblia para conocer la verdad. Si no leo la Biblia, no voy a poder distinguir entre la verdad y la mentira. Ok. De verdad, yo espero que eso lo repitamos en el corazón. Ahora, ¿por qué es importante saber la verdad? Como les dije, solo hay una. Y por eso es importante conocerla. Y si no tenemos cuidado, se nos está diciendo, estas falsas enseñanzas nos pueden desviar del Evangelio y de la verdadera libertad. Ojo, Cristo vino a un montón de cosas. No vino solo para darnos salvación, vino también para darnos libertad. ¿Ok? Ahora, eso tampoco quiere decir que nosotros debamos despreciar inspiraciones divinas o cosas que parecieran inspiraciones divinas, como por ejemplo dones espirituales o verdaderas profecías. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es toda inspiración divina que usted escuche, someta a la prueba. Vean lo que, por eso la Biblia es tan clara, y por algún vivillo ahí que quiera decir
que no, entonces no hay que creer nada, nada. Por eso la Biblia tiene versículos que dicen cosas al respecto. Veamos lo que dice en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 24. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 24. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Aquí siempre molesto a César, yo. Lo molestamos. Le decimos, pobre César, nunca lo invitan a orar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ahí no termina el versículo. Después dice, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. ¿Escucharon eso? Otra vez lo voy a volver a leer. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. ¿Pero qué? Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. ¿Ok? Como se están dando cuenta, o como nos podemos dar cuenta, la Biblia hay que leerla como un todo. No podemos leer solo un versículo y decir, ay, entonces ya eso es lo que significa que hay que hacer. No, eso puede llevar a falsas doctrinas. Una falsa doctrina precisamente es agarrar probablemente uno o dos versículos y decir, esto es lo que significa este esto, y entonces así es eso, y dejando otros versículos que hablen del mismo tema por afuera. Entonces es importante, dice que Dios mismo, voy a seguir leyendo, Tesalonicenses, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. O sea, nos están diciendo, vean, tienen que someter toda prueba. Tienen que tener cuidado de cualquier persona que escuchan que parezca inspirada por el Espíritu Santo o que diga que es inspirada por el Espíritu Santo, pero tampoco se conviertan en robots. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo, por eso le está diciendo, ¿saben qué? No apague el switch del Espíritu, porque usted necesita el Espíritu Santo. Usted necesita no solo pensar con su mente, necesita también de la guía del Espíritu Santo. No apaguen el Espíritu, no desprecien las cosas que pueden venir del Espíritu Santo también, pero tengan cuidado porque hay imitadores. Eso es lo que está diciendo, y engañadores. ¿Ok? Nos dice, tampoco dice desprecienlo todo. No, no dice eso. Dice, no desprecien las profecías, sométanlas. ¿Ok? En otro versículo dice, incluso, anhelen los dones espirituales. En otros versículos. O sea, no desprecien los dones espirituales. Sométanlos, pero no los desprecien. Pero lo que sí deberíamos de hacer es que todo debemos someterlo. Eso sí está claro. Y es nuestra propia responsabilidad someter las cosas. Y es nuestra propia responsabilidad poder distinguir si algo es falso o no es falso. Los dones espirituales, incluyendo la profecía en el Nuevo Testamento, cuando son genuinos, cuando son reales, ¿verdad? La misma palabra dice que hay que desearlos, que hay que buscarlos, o sea, que hay que hasta desearlos, digamos. ¿Para qué? Para la construcción del cuerpo. Pero ¿qué se nos dice en la Biblia? Que todas esas cosas son valiosas, pero son en cierta manera imperfectas. En cierta manera imperfectas. Así que es nuestra responsabilidad pesar todo tipo de inspiración y todo tipo de enseñanza, asegurándonos de que estén alineadas a la palabra de Dios. Y aquí es importante tal vez hacer como un paréntesis, porque algunas personas le tienen pánico, ¿verdad? Así, para no decir peor, a los profetas y a los apóstoles y a todas esas cosas que dicen, no, eso es casi que el diablo, ¿verdad? La Biblia no dice eso. La Biblia enseña que existen 5 ministerios de Cristo: apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor.
En ningún lugar dice, olvídense del apóstol y olvídense del profeta y olvídense del no sé quién. En ningún lugar dice eso. ¿Ok? Pero si hay algo importante, que es lo que la gente que le tiene miedo a eso, tal vez, creo yo, en mi humilde experiencia, creo que tal vez no han entendido. La inspiración divina, doctrinal, ya no está activa después de los apóstoles de Jesucristo. O sea, después de Pablo, después de que ya terminó Pablo y se hicieron salieron más apóstoles, ustedes lo pueden leer. Después de Pablo hubo más apóstoles en la Biblia, ustedes lo pueden leer en el libro de Hechos, y hubo profetas, en el libro de Hechos hablan de montones de profetas y otros apóstoles. Pero si ustedes y nosotros estudiamos la Biblia en profundidad, nos vamos a dar cuenta que ninguno de los apóstoles que siguieron después de Pablo, ni ninguno de los profetas que siguió después de Pablo, tuvieron autoridad canónica. O sea, tuvieron autoridad doctrinal. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún profeta de esos escribió la Biblia, ningún profeta después de esa época cambió o pudo cambiar alguna doctrina fundamental. No, eso no existe. Entonces, lo que ocurre con esto es que las personas asocian al profeta de ahora como los profetas del Antiguo Testamento, que eran profetas que eran inspirados por Dios, tenían el Espíritu Santo no dentro de ellos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es clara, que el Espíritu de Dios no estaba adentro de las personas hasta después de que Cristo murió, pero sí estaba sobre las personas y las empoderaba de una manera muy poderosa y muy particular para ser parte del plan que Dios quería hacer con alguien, pero eran contados con los dedos. O sea, estaba el profeta Eliseo, estaba el profeta por allá el otro, Isaías, estaba el otro, pero usted no veía a 800 profetas del Señor, veía a pocos. Era una unción particular que había en esa época particular. Después del día de Pentecostés, el Espíritu se derrama sobre todas las naciones. Y dice en las mismas palabras de Pedro, dice, lo que está ocurriendo en el día de Pentecostés es lo que profetizó el profeta Joel, que el Espíritu de Dios se iba a derramar sobre todo el género humano, ¿verdad? Y que las personas iban a poder profetizar, iban a poder tener otras cosas que vamos viendo después en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Todo esto Pablo lo tiene claro y ahora lo vamos a ver. Lo que quiero es que quiero aclarar eso, porque muchas personas creen que ahora alguien podría venir y decir, yo soy un apóstol de Cristo Jesús porque yo estoy plantando iglesias o no sé qué, y de repente entonces yo tengo autoridad canónica y entonces voy a cambiar el libro y ahora hago el libro de Ronald 1. Hay gente que cree eso. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo, suave, póngale cuidado a eso. ¿Ok? No existe ya apóstol, profeta, maestro, evangelista, ninguno de los 5 ministerios que cambien las sagradas escrituras en el día de hoy. No existen. No es permitido. Y no es permitido porque en la Biblia dice también que no se puede agregar nada ni quitar. Ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando la palabra nos dice que debemos someterlo todo, es que debemos analizarlo contra la verdad, contra lo que nos está diciendo la misma Sagrada Escritura. Ya todo esto lo expliqué. Esto que ocurre con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, uno podría decir que es como un misterio. Porque más adelante uno puede ver profetas en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que son reconocidos como profetas. Por ejemplo, el profeta Ágabo es un ejemplo en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde el profeta, reconocido como profeta, da profecía, ¿verdad? Todo mundo, incluso hasta avisa de una hambruna que va a haber. Toda la iglesia ahorra para la hambruna y tal. Pero en una de sus profecías también, que está registrada en el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos lo que Pablo más adelante después nos dice, que ahorita lo vamos a leer. Ágabo profetiza que Pablo va a ser atado de manos por los judíos cuando llegue a Jerusalén. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta. ¿Qué es lo que ocurre cuando llega Pablo a Jerusalén? No son los judíos lo que lo atan, son los gentiles. Y entonces yo sé que algunos de ustedes me van a decir, entonces es un falso profeta, ese malvado.
No, no es un falso profeta. Lo que pasa es que la profecía, después del día de Pentecostés, es imperfecta. La profecía, Pablo la advierte, y ahora lo vamos a leer más adelante. Es imperfecta, no quiere decir que entonces no hay que creerle, no. Es que puede tener cosas no tan exactas. O sea, que puede ser, no es perfecto, como en el Antiguo Testamento, que el profeta decía algo y casi que hay que escribirlo, ¿verdad? Porque era la inspiración divina de Dios, hablando a través del profeta. En este caso no es así. Sabemos que los 5 ministerios son reflejo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue apóstol, fue profeta, fue evangelista, fue maestro y fue pastor, ¿verdad? Entonces sabemos que los ministerios, los 5 ministerios de Cristo, tienen un fin y una función particular de reflejar a Cristo dentro de la iglesia. O sea, son cosas ministeriales que se necesitan dentro de la iglesia por la función que ocupa cada una de ellas. Pero diferente es agarrar y decir que alguna de esas funciones puede cambiar o modificar las doctrinas fundamentales de la Biblia. Y eso aplica para los 5 ministerios, no solo para el que algunos creen que es solo el apostolado y los profetas. Pablo de Tarso tiene muy claro esto cuando le escribe a los Corintios. Vean esto que le escribe Pablo a los Corintios. Dice, 1 Corintios 13, del 8 al 12. Dice, el amor jamás se extingue. Que por cierto, hay personas ahí que leen este versículo y quieren agregar cosas a la Biblia que no es lo que está diciendo. ¿Ok? También les advierto que existe eso. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará y el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos, oigan lo que está diciendo Pablo en el presente. Está hablando, el don de profecía va a cesar en algún momento, el otro también, el de lenguas. Dice, porque conocemos, está hablando en presente Pablo, porque conocemos y profetizamos de forma, ¿qué? Forma imperfecta. Pablo lo tiene claro, que la profecía y que el conocimiento de los hijos de Dios es imperfecto. O sea, se pueden equivocar, nos podemos equivocar. Dice, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora, hoy, presente, el día que estoy escribiendo esto, Pablo, vemos de manera indirecta. O sea, vemos de forma velada, está diciendo. Como en un espejo. Pero entonces, ¿de qué estará hablando Pablo? Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. ¿De qué está hablando Pablo ahí? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere cuando dice entonces? Y cuando está diciendo lo imperfecto desaparecerá. Y cuando está diciendo, ¿a qué se está refiriendo él? ¿De qué está hablando él? ¿Cuándo viene lo perfecto? Cuando venga Cristo. Eso es lo único perfecto que existe, ¿cierto? Ok. Entonces Pablo está hablando de que los dones de profecía y el de lenguas van a cesar cuando venga Cristo. ¿Y por qué? Porque ya no se van a necesitar. Está hablando que cuando venga lo perfecto, lo imperfecto que profetizamos ahora, lo imperfectos que somos ahora, ya va a ser perfecto. Eso es lo que él está diciendo. Algunas personas agarran eso y empiezan a decir, no, es que los dones dejaron de cesar después de que se hizo lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? De la Biblia. ¿Y a dónde dice que la Biblia es lo perfecto ahí? No, es que así es. Entonces, cuando alguien hizo el canón, entonces ya se dejó de hacer. ¿Pero de dónde sacan eso? O sea, ¿de dónde están inventando eso? Eso es meterle palabras a la Biblia. Eso no es interpretar la Biblia, eso es meterle cosas a la Biblia. ¿Ok? De la misma manera, el apóstol Juan confirma esto más adelante en Apocalipsis 22 del 18 al 20. Vean lo que dice después. A todo el que escuche las palabras del mensaje
profético de este libro, le advierto esto. Si alguno añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Ahí sí está hablando de la Biblia, por si acaso. Está diciendo, este libro que estamos escribiendo con inspiración divina, nadie le puede quitar ni una letra ni le puede poner nada. Eso sí lo está diciendo directamente. ¿Ok? En pocas palabras, todos los dones espirituales y todas las funciones ministeriales tienen el fin de edificar el cuerpo de Cristo, como lo dice Corintios. Corintios deja muy claro, hay dos capítulos de los dones espirituales, capítulo 2 y capítulo 14. Se los pueden leer. En el centro con el capítulo del amor. ¿Por qué? Porque los dones sin amor no son nada. Usted puede ser el más galleta haciendo lo que usted quiera. Si lo hace sin amor, usted no es más que un metal haciendo bulla, dice la palabra. Por eso pone Pablo entre los dos capítulos de los dones espirituales, pone el del amor. Entonces, eso es precisamente lo que nos está advirtiendo el pasaje. Tener cuidado de que alguien no venga a poner una verdad diferente a lo que está en la palabra de Dios o que no está respaldado correctamente en la Biblia. La segunda realidad sería que solo apegándonos al único evangelio, podremos permanecer en la verdad. O sea, no existen tres evangelios, ni existe, estoy hablando del evangelio, las buenas nuevas, ¿verdad? Obviamente existen 4 evangelios, ¿verdad? El de Marcos, el de Juan, el de Lucas, pero estamos hablando aquí de el evangelio, por si acaso. Cuando Pablo habla del evangelio, está hablando de las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas noticias, y solo hay un evangelio, o sea, solo hay una verdad. Y vean lo que dice 1 Timoteo 4, del 9 al 11. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Aquí está hablando Pablo en los mismos versículos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Encarga y enseña estas cosas. Entonces, por el otro lado se nos dice que debemos enseñar el verdadero mensaje del evangelio, que no hay que enseñar ahí cualquier cosa inspirada ahí que salió de repente de un sueño que me soñé no sé qué, y entonces ahora sí, toda la iglesia vamos a tomarnos el fresco de no sé qué porque eso es lo que soñé ayer en la noche. Eso no es obviamente que no, ¿verdad? Ustedes se ríen, hay gente que se ha muerto en el mundo porque viene un pastor que dice que tiene inspiración divina, el Espíritu Santo, y les dice, ¿saben qué? Mañana viene Cristo, vamos a tomarnos un fresquito todos y nos vamos a matar. Y la gente se lo toma. Y yo sé lo que ustedes me van a decir, qué pastor más malo. No, qué muchachos más brutos. No, ya hablando en serio, con todo el respeto del mundo. Aquí yo saco un fresquito y les digo, vean aquí, mañana viene Jesús. ¿Y ustedes qué? ¿Se van a tomar un fresco aquí? Sabiendo que nos vamos a envenenar todos, ¿verdad que no? No deberíamos, ¿verdad? Ok, bueno, qué dicha, porque eso ha pasado. ¿Y por qué ha pasado? Porque creen que alguno de los 5 ministerios, y hablo de los 5, que a veces la gente solo habla, como les digo, del apostolado y el profeta, pero son los 5, ninguno de los 5 tiene autoridad canónica ni tiene autoridad divina, ninguno. Por eso los pastores fallan, por eso los profetas fallan, por eso los apóstoles fallan, por eso todos los ministerios pueden fallar. Y si no se habían dado cuenta, bienvenidos a la iglesia imperfecta. Esa es la iglesia imperfecta. Ahora, no quiere decir que uno no pueda confiar en la iglesia. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que hay que tener cuidado de a quién estamos siguiendo, qué nos está diciendo que hagamos y por qué yo tengo que hacer lo que alguien me está diciendo que haga si no está en la Biblia. Eso es lo que sí es importante, indiferentemente que sea un pastor, un maestro, un apóstol, lo que sea el que sea. Aunque sea su mamá, su papá, aunque sea su abuelita y usted lo quiera montones. O sea, puede ser el que usted quiera. Puede ser la persona que usted más respete de autoridad en su vida. Usted le puede decir lo que sea, usted tiene que compararlo con la palabra de Dios. Si no, es culpa suya lo que usted haga, no culpa del que le dijo. Entonces se nos dice que hay que predicar el verdadero mensaje del evangelio y es nuestra responsabilidad como cristianos, que es lo que a nadie le gusta nunca asumir, ¿verdad?
Al cristiano le encanta quejarse de todo, pero no le gusta asumir la responsabilidad que tiene personal cada uno, ¿verdad? Y adivinen qué, cada uno de ustedes tiene responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el cuerpo de Cristo, de proteger las sagradas escrituras, de defender la palabra y la verdad y de proclamar el verdadero evangelio. Eso no es de una sola persona. Y sería muy peligroso que todas las personas de un lugar dijeran: ah, lo que dice Ronald es lo que ya dijo y ya dijo, ¿verdad? Amén a eso, hermano. Sería muy peligroso eso, según lo que nos está diciendo aquí Pablo, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad como cristianos no es solo enseñar la palabra de Dios a otros. No es solo agarrar lo que me dijo Ronald y repetirlo como cotorra. No, es oír lo que dice X o Y. Yo estoy poniendo el ejemplo mío, pero no para que crean que yo soy ahí el gran maestro, no sé qué, ¿verdad? Es oír lo que dice en este caso Ronald, someterlo a la palabra, y si es correcto, someterlo a la Biblia, y si es verdad, proclamarlo y enseñarlo a otro. Pero ¿qué pasa si Ronita de repente ahí sale caí con una cosa medio extraña ahí, rara, y la palabra dice que es diferente? Vamos a hacer lo que dice Ronald. ¿Verdad que no? No deberíamos, ¿verdad? Bueno, que dicha que estamos entendiendo eso claramente. Entonces, nuestra responsabilidad es, como cristianos, saber las escrituras. Si no las sabemos, aprender las escrituras, aprenderlas a usar, como usar el Waze, parecido, a estar seguro de que lo estamos usando bien. Y adivinen qué, aún así nos podemos equivocar, ¿verdad que sí? No me pasó a mí con el Waze. Sí, ¿verdad? Entonces, entonces vamos a tener que estudiar las escrituras, vamos a tener que leerlas, vamos a tener que entenderlas, vamos a tener que discutirlas, probablemente hasta grupalmente, para entender, a ver qué es lo que todo el mundo entiende y someter el pensamiento de todo el mundo a la verdad. Y aprender juntos a entender qué es lo que Dios quiere realmente decirnos a nosotros. Estoy hablando de los casos complicados, ¿verdad? Porque la mayoría de la palabra de Dios es muy sencilla, pero hay algunas cosas que sí se las trae, ¿verdad? Entender un poquito. Entonces, en esos casos, creo que nuestra responsabilidad es estudiarla y de manera de entender y tener una sana doctrina dentro de nuestra vida cristiana. Que la sana enseñanza se permanezca en nuestra comunidad. Sería muy irresponsable que ninguno de ustedes me oiga a mí decir algo que no sea bíblico y no lleguen a decirme ninguno: eso que usted el otro día, como que no estaba bíblico eso. Sería muy irresponsable. Digo, me parece a mí. Yo oigo a alguien predicando algo que me parece que nada que ver y yo no entiendo. Yo mínimo voy y le pregunto: explíqueme porque no entendí. ¿Verdad? Mínimo. Y así debería ser, gente. Y por eso podemos decir que solo pegándonos al único y verdadero evangelio podemos mantenernos firmes en la verdad y sin desviarnos del camino. Y esto, adivinen qué, Pablo también lo tenía claro. No crean que Pablo no tenía claro todo esto que estoy hablando. Lo tenía bastante claro. Y por eso le escribe a los Gálatas lo siguiente. Gálatas 1, del 6 al 10. Porque habían unos vivillos por ahí, ¿verdad?, que estaban enseñando otras cosas diferentes al evangelio. Entonces oigan lo que dice Pablo. Está hablándole a los Gálatas. Imagínense que le está hablando a los de Viña Oeste, ¿ok? Estimados viños oestes, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Léanlo como para ustedes. No es que hay otro evangelio, o sea, no existe eso, sino que ciertos individuos, ahí están los malvadillos que habíamos leído en el otro, ¿verdad?, están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros, vean las palabras de Pablo, lo que está diciendo: si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Ojo, está diciendo, si yo, estoy hablando yo como si fuera Pablo,
tienen que imaginarme bien así, gato como Pablo. Si yo les predicara, siendo Pablo, ¿verdad?, algo distinto al evangelio, que yo caiga bajo maldición. Eso es lo que está diciendo. O sea, que nadie, aunque baje un ángel del cielo, que a mí se me apareció Jesús en la noche y no sé qué, y me dijo que no sé qué cosas, compárelo con lo que dice la Biblia. Es igual, es igualito, es parecido, exactamente igual, lo que dice. Sí, bueno, y puede haber sido un ángel, ¿verdad? Pero si tiene algo totalmente raro o diferente a la Biblia, pues póngale cuidado, porque adivine qué, también hay demonios, ángeles caídos, por si acaso, y se disfrazan de ángeles de luz, ¿verdad? Por si acaso. Ok, entonces dice que caiga bajo maldición. Después seguía, ¿qué más? Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, o sea, lo vuelvo a decir. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? Y piensen a Pablo diciéndole, ¿qué creen que estoy tratando de hacer yo ganar aquí con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o ganarme la aprobación de Dios? ¿A quién estoy queriendo agradar diciendo esto? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. ¿Quedó claro eso? Entonces, ¿a quién hay que agradar? Al pastorcito. Ay, Señor, ¿verdad? Como de escuelita, ¿verdad? Pero es que el pastorcito es tan lindo y tan buena gente, y corrongo, y era. Por favor, eso es lo que nos está advirtiendo la palabra de Dios. Puede ser un buenísima gente el chavalo y el pastor, y puede ser buenísima gente el profeta, y puede ser, y que hable lindísimo, y que suene chivísima todo lo que diga, y que sí, que pegue algunas cosas y todo, pero hay que hacerle caso a todo lo que dice. No. ¿Que me tengo que creer todo lo que me digo? No. ¿Que es que me dijo que es que yo me iba a casar con no sé quién? No. ¿Que es que me dijo que es que me iba a ganar la lotería? No. Pero es que me dijo que yo no me iba a divorciar. ¿Ustedes creen de verdad que si la persona que está en un matrimonio no de verdad hace un esfuerzo por cambiar y deja a Dios entrar en su matrimonio, se va a arreglar el matrimonio? ¿Verdad que usted puede venir a decirle cualquiera todo lo que usted quiere y bendecirlo y hacerle todo lo que usted quiera? A que si usted tiene un problema en su matrimonio y usted no cambia su corazón y la persona que está con usted tampoco quiere cambiar su corazón, adivinen qué, no va a cambiar el corazón. Así de sencillo. Esa es la realidad. Yo sé que a todo el mundo le encantaría que yo les dijera, ay no, con solo la bendición del pastor, que entre a la casa y eche agua, así, y eche aceite, ya nunca más se van a volver a pelear. Gente que cree eso, estoy hablando en serio. Ay, Ronald, usted puede ir a bendecirme la casa. Es que viera cómo estamos peleando últimamente. Y yo a veces digo, sí, yo puedo ir, está bien. Pero pucha, ¿no será más fácil como que usted quiera cambiar su corazón? Mejor. Yo puedo ir a llenarlo de aceite, todo eso, pero al final de cuentas, lo que vale es lo que usted, la actitud de su corazón. Y esa es la realidad. Ahora, hay casos donde sí sirve ir a orar, ¿verdad? Digo, yo he visto de todo, ¿verdad? No crean. Hay casos donde sí, hay cosas de otro nivel, que son espirituales y otras cosas, pero actitudes del corazón, gente. De ahí sí, para eso tenemos aquí los sábados gratis, que vengan a confesar sus pecados, que suelten todas las heridas del pasado, que vengan y que incluso si tienen algún bicho ahí pegado, que se lo quiten de encima. Entonces, para eso tenemos todo eso. Pero el resto también, gente, es de actitud del corazón de cada uno de nosotros. Y eso es lo que de verdad va a guiar la vida cristiana, al final de cuentas. No es como que le tocan a uno una varita mágica y lo convierten a uno en la princesa no sé qué, o en el príncipe no sé cuál, y entonces ya, no funciona así. Y yo sé que hay gente que cree de verdad que funciona así, que creen que nada más vienen y le hacen así, yo te bendigo en el nombre de Cristo, y ya se va a salir como un santo. Ojalá fuera así, sí, no habría mal en el mundo. De una vez lo hacemos en la tele, así a todos, y ya se acaba el mundo, el mal, pero no es así. Pablo escribe esto porque habían personas que estaban cambiando, tergiversando el evangelio, gente. Les estaban diciendo que tenían que practicar, tenían que hacer cosas que era solo para los judíos, por ejemplo. Si ustedes leen el libro de Gálatas se van a dar cuenta que los judíos tenían ciertas reglas, ¿verdad?
cuando los cristianos, los judíos se empiezan a convertir al cristianismo, habían unos necios ahí que se habían convertido al cristianismo y seguían diciendo, bueno, sí, yo soy judío, pero soy cristiano, pero es que yo era judío y entonces mejor que los cristianos sean como judíos cristianos. Eso es lo que estaba pasando. Y entonces el Evangelio de Jesucristo, que vino a traer libertad de la ley y de un montón de cosas importantes, no, algunas personas estaban enseñando que no. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Escribiéndoles, pero señores torpes, ¿cómo se van a alejar del Evangelio? ¿Para qué tanto esfuerzo? Dicen un pedazo por ahí, tanto esfuerzo para nada. Tanto que sacrificó Cristo para que usted ahora quiera ganarse usted mismo la salvación por obras. Eso es lo que está hablando en todo ese libro, lo pueden estudiar después. Muchos querían amoldar las prácticas del cristianismo incluso a sus deseos personales, a su cosmovisión personal. ¿Y cuál es la verdadera cosmovisión? La bíblica. Esa es la verdadera cosmovisión. No es la judío-cristiana, no sé cuál, no sé qué. No, la cosmovisión correcta es la cosmovisión bíblica. Punto. Y esa es la cosmovisión que tenía Cristo. La cosmovisión de Cristo. Pero algunos querían amoldar prácticas religiosas y poner reglas que no existían. Querían poner doctrinas que no eran verdaderas. Cosas que Pablo reiteradamente rechaza como falsas enseñanzas a lo largo de toda su carta. Si usted lee en el libro de todas las cartas de Pablo, se van a dar cuenta que habla de falsas enseñanzas, falsos maestros, y estos maestros que son unos necios, estos maestros. Ahí se le echa todo el cuento. Entonces, Dios quiso que quedara esto bastante claro, de que existe solo un evangelio. Y lo importante aclarar es que cuando se nos dice un único evangelio, gente, significa un evangelio completo. No significa un medio evangelio, ni significa un pedacito del evangelio, ni significa un casi completo evangelio. Significa el evangelio completo. El evangelio es solo uno y es completo. Y aquí les voy a resumir muy rápido para cerrar ya casi. ¿Qué significa ese evangelio? Las buenas nuevas. Porque el evangelio significan buenas nuevas. ¿Ok? Las buenas nuevas ¿de qué? Es el evangelio. Las buenas nuevas del reino de Dios. De eso se trata el evangelio. ¿Ok? Tan es así que Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. ¿Ok? Todo eso son las buenas noticias que estaban anunciando. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias del reino? Uno, que el reino de Dios se ha inaugurado ahora y está al alcance de todos. Esa es una de las buenas noticias. Y les voy a leer un versículo, Mateo 12:28. Dice, eso es Jesús. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Eso es un versículo, lo que está pegado ahí en la pared, por si no sabían. Mateo 12:28. Segunda noticia, que por gracia somos salvos, que no necesitamos hacer nada más para recibir la salvación más que poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y que no es por obras. No se trata de hacer obras para Dios. Eso está en Efesios 2, del 8 al 9. Esto es Pablo hablando. Por gracia ustedes han sido salvados mediante al montón de obras religiosas que hagan. No, ¿verdad? Se han salvado mediante la fe. Esto no procede de ustedes. La salvación no proviene de ustedes. No la pueden ustedes generar. Sino que es el regalo de Dios por gracia, no por obras, para que nadie se jacte. O sea, la salvación es por fe y no para que alguien diga, es que yo soy mejor que Ronald y entonces yo sí soy salvo y el otro no.
Eso es lo que está diciendo. No depende, y eso son buenas noticias, por eso se llama el Evangelio. ¿A quién no le va a gustar saber que no tiene que hacer nada, que ya Jesucristo lo hizo para recibir la salvación? Solo creyendo en que Él murió por nosotros. La tercera, que los que ponemos la fe en Cristo, o sea, los que ya recibimos la salvación por fe, pasamos a ser hijos de Dios. Eso es una buena noticia. Parte del pueblo escogido de Dios. Eso es parte de las buenas nuevas. O sea, vamos a ver. Juan 1:12. Mas a cuántos los recibieron, está hablando Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Eso es una muy buena noticia. ¿Ok? Porque no es por herencia, es por gracia. Se recibe como un regalo para todo el que quiera creer. ¿Cuál es la otra noticia? Que tenemos acceso al perdón de nuestros pecados y a la vida eterna. Eso es otra buena noticia del Evangelio completo de Jesucristo. Y vean lo que dice Hechos 26 del 15 al 18. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Este es Pablo contando su conversión. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte de pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos. Te envío a ellos, por eso Pablo es un apóstol. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Y del poder de Satanás a Dios. ¿Están viendo? Es un intercambio. Pasar del reino de las tinieblas, que era lo que estaba rigiendo en el mundo, a ser parte del nuevo reino inaugurado por Jesucristo, el reino de Dios. Dice, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. ¿Ok? Eso es otra muy buena noticia. La otra buena noticia del Evangelio: el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el mismo, nos ha enviado bajo su autoridad a seguir sus pasos y a seguir con sus obras del reino inaugurado en la tierra, sobre el reino de las tinieblas. Él nos ha enviado a seguir la obra que Él inició. Y les recuerdo, el reino de las tinieblas es quien gobierna actualmente, no el reino de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Y entonces vamos a leer qué es lo que dice ahí. Lucas 10:9. Este es un versículo para los 72, no para los apóstoles. Sanen a los enfermos. Esto es Jesús. Los está comisionando y les dio autoridad para sanar a los enfermos. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles el Evangelio. Eso es lo que está diciendo Cristo. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: el reino de Dios está cerca de ustedes, está al alcance. Ya lo vimos en el otro donde dice después que estaba aquí ya. Lucas 9:2 dice: entonces los envió a predicar. ¿Qué los mandó a predicar? El reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿No se han puesto a pensar por qué aquí Cristo lo que mandó a predicar a la gente es el reino de Dios? Y los mandó a predicar que tenían que hacer obras y que no sé qué. No, los mandó a predicar las buenas noticias del reino de Dios. Eso es lo que los mandó a predicar. Entonces, los cristianos somos enviados bajo autoridad del Mesías y de Cristo, del Cristo. Noticia 6 del Evangelio: ahora somos embajadores del reino de Dios. Eso nos convierte en embajadores porque somos enviados por Dios en la tierra para llevar el mensaje de reconciliación y de salvación del mundo, aunque usted no lo crea.
Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Están poniendo atención a los cristianos? Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Vean qué buena noticia. Eso es parte del evangelio también, que somos embajadores del reino de Dios en la tierra. Y otra buena noticia, y que aunque por el momento usted y yo seamos unos chapas, seamos todavía, que a veces pecamos por chapas que somos, por inconstantes, ahora todavía no hemos sido glorificados. ¿Vamos a ser glorificados? Sí, vamos a ser glorificados. Pero mientras no estamos glorificados, la buena noticia es que con las primicias del reino de Dios, con esa inauguración del reino de Dios, podemos experimentar y vivir parte de los poderes venideros cuando venga Cristo a la segunda venida. O sea, pues, estamos viviendo una inauguración del reino de Dios. Y por eso podemos experimentar a veces milagros y prodigios, por eso podemos experimentar a veces la sanidad, por eso a veces sí, y a veces no, porque son las primicias del reino. ¿Qué son las primicias? Los primeros frutos del reino de Dios, que serán completadas cuando ¿qué? Cuando venga lo perfecto, cuando venga Cristo y establezca el reino por completo y vuelva por nosotros. Y vean lo que dice aquí. Romanos 8, del 19 al 23. Ya casi termino. La creación aguarda con ansiedad. Quiero que se imaginen la ansiedad de la creación. La creación, toda la creación, aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Ok, no son todos, ¿verdad? Ok, los hijos de Dios. Porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios no han alcanzado todavía la libertad completa. ¿Están poniendo atención? Ok. Sabemos que toda la creación gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, y se incluye Pablo ahí. Nosotros mismos que tenemos que el reino de Dios entero. No, tenemos las primicias del reino. Tenemos los primeros frutos del reino de Dios a mano de nosotros. Entonces dice que tenemos las primeras primicias del Espíritu. Ojo, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. O sea, los hijos de Dios están aguardando la redención final de nuestro cuerpo. ¿Está claro eso? ¿Cuándo se va a dar la redención del cuerpo? Cuando venga lo perfecto. Entonces habla incluso de que el cuerpo va a ser transformado y se va a hacer cambiar, y los que se han muerto van a resucitar, y que los que estén vivos van a ser levantados a la misma vez. Entonces, hay toda una explicación, pero va a haber una glorificación de nuestro cuerpo. En ese momento, ahí ya no va a haber pecado en nosotros, para nunca más, porque el cuerpo se va a hacer otro cuerpo, va a ser glorificado, y en ese momento la redención del cuerpo va a ser 100% completa. Entonces, en el pasaje principal vimos que hoy se nos advierte del peligro de desviarnos del verdadero evangelio. Ya vieron que el evangelio es un poquito más extenso de lo que a veces la gente cree, ¿verdad? No es solo como que, gloria a Dios, ya me voy nunca al infierno y no sé qué. No. La noticia del reino de Dios es más profunda. ¿Ok? Y no deberíamos de desviarnos de ese evangelio. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que nadie nos desvíe de sus enseñanzas? Aprendiéndolas. Hay que aprender.
Gente, hay que aprender, hay que estudiar la Biblia. Y esto no es responsabilidad del que transmite el mensaje. ¿Tiene algo de responsabilidad? Por supuesto. Pero hay mucha responsabilidad del lado de nosotros que estamos recibiendo la información y el mensaje. Hay mucha responsabilidad de quien recibe con el corazón y lo que aplica en su vida. El que toma la decisión de decir, sí, yo voy a aplicar esta enseñanza en mi vida. Cada uno tiene la responsabilidad de decir, ¿aplico esto o no aplico esto? Cada uno tiene la responsabilidad de rechazar si quiere el evangelio. Lo puede rechazar si quiere. Hay gente que lo rechaza, pero es responsabilidad de esa persona, no el que la enseña. Al final de cuentas, Cristo va a venir a preguntarle a cada uno de nosotros, ¿y usted qué hizo con lo que se le enseñó? ¿O qué hizo con lo que le di? ¿Se leyó la Biblia? Más o menos. Bueno, cuidado y no se fue en la tira, ¿verdad? Engañado por todo ese montón de enredos que nos enseñaron. Así que aprendamos de Dios y de su evangelio por nuestra propia cuenta también. Hay que instruirnos, juntándonos con personas serias que quieran estudiar la palabra de Dios, juntándonos con personas que tengan estudios en la palabra de Dios, con una intención genuina, que no haya un interés secundario detrás que no tenga como ese interés de algo a cambio. Porque si hay un interés a cambio, entonces hay algo extraño ahí, porque hay un interés. Entonces, tal cosa, pero a cambio de no sé qué. No. El evangelio es gratuito. El evangelio es para el que quiera gratuito. Y dice, lo que reciben ustedes gratuitamente, denlo gratuitamente. Así que, gente, hay que buscar personas desinteresadas en las cosas malas y buscar personas que realmente estén interesadas en aprender la palabra de Dios, en estudiarla, en escudriñarla y no manipular a los demás. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a cerrar aquí. Bueno, como vimos hoy, creo que nos queda un poco claro, espero, de que la Biblia nos advierte acerca de seguir cualquier tipo de inspiración divina, o que parezca inspiración divina, ¿verdad? Obviamente, si es una inspiración divina y es totalmente comprobable, probablemente no sea problema, ¿verdad? Pero la buena noticia es que la Biblia es una fuente inerrante. Para nosotros puedes distinguir entre lo que se nos enseña y lo que se nos dice para mantenernos alineados con la verdad. Ahora creo que queda claro también que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. No podemos andar escuchando lo que sea en YouTube y no sé qué y decir, ay, es que el otro día escuché que era qué bonito lo que escuché y no sé qué. ¿Y eso qué es? ¿Está alineado a la Biblia? No, pero eso no tan chiva. No tenemos excusas para culpar solo a los falsos profetas, ni a los falsos apóstoles, ni a los falsos maestros, ni a los falsos evangelistas, ni a los falsos pastores. No tenemos excusas. Cada uno de nosotros tiene obligación y responsabilidad de estudiar las Sagradas Escrituras. Dios nos ha compartido su verdad por medio de las Escrituras y para eso están. Así que seamos responsables de que sabemos de que existe un peligro, que tenemos que prepararnos, así como nos aprendemos el libro de educación vial, pasaría a manejar. Si no chocamos, así deberíamos de ver nuestro manual de vida para no chocar, pero para no chocar más duro contra algo espiritual o contra algo que tenga consecuencias de destrucción en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo. Señor, yo te pido para que se nos sean reveladas tus palabras y tu verdad cuando leamos la Biblia. Espíritu Santo, te pido para que se nos sean abiertos los ojos del corazón, para que podamos entender la profundidad de lo impresionante de tu amor, de tu redención y de tu plan de salvación para el mundo entero.
Espíritu Santo, te pedimos para que fortalezcas a tu cuerpo, a tu iglesia, que seamos una iglesia activa, que seamos una iglesia empoderada, que seamos una iglesia educada en la palabra. Amén, Espíritu Santo. Enséñanos a vivir alineados a tu evangelio y a poder experimentar la verdadera libertad que tú nos has dado, esa libertad que te costó todo el precio más alto que se ha pagado en la humanidad. Amén, Espíritu Santo. Llena este lugar con tu presencia. Si hay alguien que por algún motivo ha tenido alguna mala experiencia con falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, cualquier tipo de daño espiritual que hayan podido recibir en algún lugar, y no con la intención de culpar a ese lugar, sino la intención de este llamado que voy a hacer ahora es para que podamos ayudarles a sanar esas heridas. Si alguno de ustedes ha sido o se ha sentido engañado en algún momento por alguna iglesia, ya sea esta o cualquier otra, puede pasar adelante y vamos a invitar al Espíritu Santo para que penetre hasta lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros y nos ayude a soltar ese daño. Ven, Espíritu de Dios, y hoy queremos dejar aquí todo dolor, Señor, todo engaño, toda mentira, toda falsedad. Tal vez algunos de nosotros hemos pasado malas experiencias en iglesias, malas experiencias con líderes espirituales. Incluso algunos pueden ser hasta haber sido abusados emocionalmente, incluso hasta sexualmente. Si ese es su caso también, pasen adelante y vamos a recibir oración. Si hay algo que siento hoy en mi corazón, siempre que hablamos de este tema me gusta pedir perdón en parte o en nombre de la iglesia de Jesucristo, de todas las personas que por algún motivo u otro han llevado a alguien a un daño espiritual, han enseñado algo de una forma maliciosa o han llevado a alguien a un sufrimiento, a una falsa profecía o algo que les haya podido dañar en su vida. A mí me gustaría, en el nombre de las iglesias arrepentidas, pedir perdón si alguno de ustedes ha pasado por eso. Ven, Espíritu Santo, y te pedimos para que derrames la bendición de tu reino, Señor, que traigas otra vez confianza a tu iglesia. Padre, te pedimos para que tu iglesia pueda crecer sana y madura, que ya no sea zarandeada en el agua o por el viento, Señor, por cualquier tipo de enseñanza falsa o inspiración falsa. Señor, que podamos ser personas que estudian tu palabra, que se responsabilizan por entenderla y que se responsabilizan por enseñarla en la forma más sana posible, al menos de lo que esté entre nuestro entendimiento y nuestro corazón genuino. Amén, Espíritu Santo. Trae sanidad a tu iglesia, Señor. Amén, Espíritu de Dios, llena este lugar. Si usted pasó a recibir oración, tranquilo, ahorita alguien se va a acercar a usted, no tenga temor. Si usted necesita oración por sanidad o por cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con esto que hablamos, también puede pasar adelante y recibir oración. Nada más usted pasa y dice que yo quiero que oren por mí. Si le da vergüenza pasar adelante, no se pierda la bendición. Levante su mano donde usted está y alguna persona del equipo de oración se va a acercar a usted
Lo más importante es que podamos ser ministrados por el Espíritu Santo. Oh Señor, yo quiero invitar tu presencia en este lugar para que traigas restitución a todas las personas que han sido dañadas. Cualquiera de nosotros que hayamos sido engañados, consciente o inconscientemente, Señor, te pedimos para que nos enseñes y nos permitas perdonar, abrir nuestro corazón a ti, Señor, y esta vez que podamos aprender de tu palabra para poder discernir entre lo falso y lo verdadero. Espíritu Santo, yo te pido que traigas un empoderamiento para todos los que estamos aquí, que traigas una doble porción de entendimiento, que cuando leamos la Biblia todos los que estemos aquí podamos entenderla más profundamente, que podamos escudriñarla, y si tenemos dudas que podamos hacer preguntas, que podamos discutirla, que podamos aprender juntos, Señor. No podemos ni queremos andar solos. Tú nos has dicho que son necios los que andan solos y tratan de ir por ahí en el mundo sin un acompañamiento de iglesia, no congregándonos, Señor. Pedimos para que nos acompañes, que pongas personas sanas alrededor de nosotros, que pongas líderes sanos, que empoderes a líderes sanos, y que podamos, Señor, de verdad empezar a conocerte en la profundidad y no solo lo que nos cuentan de ti, Señor, sino lo que podamos aprender de tener esa relación contigo profunda. Ven, Espíritu Santo, fluye con poder y con libertad en este lugar. Sana, trae restauración a cada una de las personas que están recibiendo oración. Tu presencia y tu gloria traen paz a mi ser. En tu amor profundo encontré total paz. Tu presencia y tu gloria traen paz a mi ser. En tu amor profundo encontré total paz. Anhelo estar en tu presencia. Anhelo estar en tu presencia. Anhelo estar contigo, Cristo. Anhelo estar en tu presencia. Anhelo estar contigo. Anhelo estar contigo. Solo en ti hay paz.
traes libertad.